me conseguí con un salmo muy particular. Y digo particular porque es muy cortico para leer, pero ¿sabe algo? Largo para aprender. Muy cortico para leer, pero muy largo para aprender. Así que lo vamos a leer. Es el Salmo 131. Ya va a aparecer ahí en pantalla para que tú puedas leerlo. Son 3 versos solamente que vamos a leer aquí. 3 versos, solamente 3 versos. Y dice de la siguiente manera: Señor, mi corazón no es orgulloso, mis ojos no son altivos, no me intereso en cuestiones demasiado grandes o impresionantes que no pueda asimilar. En cambio, me he calmado y aquietado como un niño destetado, que ya no llora por la leche de su madre. Sí, tal como un niño destetado es mi alma en mi interior. Oh Israel, pon tu esperanza en el Señor, ahora y siempre. Oh Israel, pon tu esperanza en el Señor, ahora y siempre. Fíjate tú, este salmo, hay 2 opiniones al respecto de la elaboración de este salmo de David. Dicen que tal vez David estaba enfrentando una situación de persecución, o tal vez fue lo que él vivió cuando Mical fue la esposa que él tuvo, que se burló de él porque danzaba desnudo, prácticamente desnudo delante del arca. Entonces, en función de esas 2 opiniones, los estudiosos, los eruditos de la Biblia dicen que fue el propósito por el cual se escribe este salmo. Sin embargo, en este salmo se deja ver entre líneas una de las doctrinas bíblicas más profundas y más interesantes que puede existir para nosotros los cristianos. Y es la soberanía de Dios. Esa soberanía de Dios que nos permite llegar a conclusiones como que Dios haga como Él quiera. Si Dios lo permite, se hará. Si Dios quiere, se podrá lograr. Eso se llama soberanía de Dios. Y esa soberanía de Dios siempre ha sido un tema desde el tiempo de los reformadores. Y muchos decían que Dios era tan soberano que le permitió al hombre decidir si aceptaba por la fe el evangelio o no. Y otros reformadores dijeron que Dios era soberano y Él decidía quién iba a recibir por fe a su hijo y quién no. Eso fue el concepto que ellos manejaron. Y les cuento, eso fue una disputa en las escuelas de los reformadores. Entiéndase por escuelas de los reformadores, la escuela que representaba a Martín Lutero, aquel monje, otro monje como fue Calvino, Arminio también, y otros más que continuaron en los tiempos de la Reforma. Fueron tiempos bastante fuertes, fueron tiempos bastante difíciles, y que ellos estaban discutiendo acerca de ese punto, refiriéndose a la salvación del alma del ser humano. Y ellos no tenían otros argumentos más que los mismos escritos para poder sacar conclusiones acerca de la soberanía de Dios. Hoy nosotros podemos accesar, usted puede googlear soberanía de Dios y le va a aparecer cualquier cantidad de contenido acerca de la soberanía de Dios. Y usted notará que en algunos conceptos puede haber hasta algunas contradicciones o tal vez algunos conceptos encontrados. ¿Producto de qué? De las escuelas que les mencioné, de las posturas calvinistas, de las posturas luteranas y de las posturas arminianas, que hoy en día cada iglesia
atiende un poco a cada una de estas escuelas. Ahora, todo esto de la soberanía de Dios, de esta doctrina bíblica, nos hace entonces, ¿qué es soberanía? Y lo vamos a tener allí. ¿Qué es soberanía de Dios? ¿Qué es la soberanía de Dios? Ahí está. Es una doctrina bíblica. Es una doctrina bíblica que describe a un Dios que tiene el control de los acontecimientos, que todo lo que hace, lo hace y lo sostiene por su palabra, su autoridad en ella, su omnipresencia, por estar en todo lugar y en todo espacio. Dios es independiente. Nadie lo puede contener. Nadie lo puede sostener. Nadie lo puede sujetar y nada lo influye. Sus decisiones están claras y firmes, pero nada influye. Nada lo influye. Nadie lo detiene y nadie va a ejercer algún tipo de sujeción a ese Dios grande y maravilloso que creó los cielos, creó la tierra, el principio y el fin. Con él inicia todo, con él finaliza todo. Entonces, hablar de la soberanía de Dios nos lleva tal vez a encontrarnos con una vivencia acerca de ese concepto. Usted le puede preguntar a alguien qué es soberanía de Dios o qué entiendes tú por soberanía de Dios y se ve, bueno, Dios es soberano, Dios hace como Él quiere. Y otros más osados dicen, Dios hace como le da la gana. Y eso es soberanía de Dios. Ok, uno puede decir, sí, eso es soberanía de Dios. Pero ¿sabes lo maravilloso de todo esto? Es que todos los días nosotros estamos expuestos a entender este concepto en la práctica y a conocer a un Dios soberano en la práctica. Porque cuando enfrentamos momentos adversos o momentos en los cuales me encuentro en una encrucijada, no sé si moverme a la derecha, moverme a la izquierda, ir hacia adelante, ir hacia atrás, cuando no tengo claridad, es allí donde yo digo, ¿será Dios solamente que me ayude o que me guíe o que me diga qué voy a hacer o que me ponga una señal en el cielo o que aparezca un gato ladrándome en el camino o que aparezca un niño de un mes y que me diga, hola, ¿cómo está, Señor? ¿Cómo le va? Algo así, una señal así que sea tan contundente para convencerme de que es por ahí. Y eso es la práctica de la soberanía de Dios. Dios guarda silencio a veces. Dios guarda silencio. Y podemos recordar, por ejemplo, lo que pasó con la muerte de Lázaro. A Jesús le fueron a decir, epa, Lázaro está muy enfermo, que vayas hasta allá. Jesús no respondió y se quedó 2 días más en donde estaba, en el lugar donde estaba. No dijo nada, ya voy, espérenme, solamente dijo tranquilo que él está dormido. Y esto es para glorificar a Dios. Más adelante leemos que Jesús se apareció después que Lázaro tenía 4 días de muerte. Y le aparecen sus hermanas, Señor, si hubieses estado aquí, le dice la primera. Y la segunda le dice lo mismo, Señor, si hubieses estado aquí, no hubiese muerto. Pero son esos momentos en los cuales pareciera que no hay una respuesta de parte de Dios. Y dice la Escritura que ellas fueron al lugar donde estaba el sepulcro y estaban llorando. Había una profundidad emocional allí, el alma, estaban llorando. Y dice la Biblia en Juan 11:35, que es el versículo más corto de la Biblia, dice, Jesús lloró. Jesús lloró. Al ver cómo aquella gente lloraba, cómo aquellos familiares, amigos lloraban por Lázaro. Y era un gran amigo de Jesús, al igual que sus hermanas. Era una familia que Jesús amaba con el corazón. Y esa familia que Jesús amaba estaba pasando un momento duro. Y yo les aseguro algo, que seguramente hicieron preguntas en su mente. Señor, oh Dios mío, ¿por qué pasó esto? Y tal vez nos pasa igual cuando alguien parte de esta tierra. Y uno dice, pero
¿Qué pasó? ¿Por qué? Y el tiempo mismo te va dando respuesta. El tiempo mismo nos va dando respuesta. Ah, bueno, se tenía que ir, es parte de la vida, es parte del plan de Dios, es parte de lo que Dios tiene para nosotros. Llegó la fecha de partir, qué sé yo. Uno siempre busca una explicación a algunos acontecimientos. Pero por eso yo hablo de la gracia del silencio. El silencio tiene un bálsamo para nuestro corazón y nuestra alma. Y donde podamos también comprender, entender y disfrutar de la soberanía del Señor. Estos 3 versos que están aquí, estos 3 versos que leemos del Salmo 131, nos van a mostrar a David hablando un poco de esa soberanía de Dios y cómo Él nos enseña un concepto y cómo desarrollarlo en la cotidianidad del día a día, en la calle, en la circunstancia, en el momento. Todos los días usted y yo somos testigos de que Dios es un Dios soberano. Todos los días usted verá a Dios de una forma soberana, haciendo las cosas, teniendo el control de todas las cosas, porque el hecho de que el mar no se salga, que los ríos aún mantengan su cauce, a menos que llueva copiosamente, o que haya un maremoto o algo por el estilo, ¿verdad? Pero en condiciones normales, las aguas permanecen donde Él las colocó. El cielo permanece donde Él la colocó. Y usted hoy se acuesta y ve el cielo, y mañana se levanta y lo ve en el mismo lugar. Ese es el lenguaje no verbal de Dios. Los cielos cuentan su gloria, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios nos habla todos los días de su soberanía, de su grandeza, cada vez que usted puede ver el cielo, cada vez que usted puede ver un árbol, cada vez que usted puede ver un río, cada vez que usted puede ver la hierba crecer en su jardín. Ahí usted ve la mano de Dios y la soberanía de Dios. Usted la ve en todo lugar. Y nos remata la vida, que en cada momento adverso, y donde decimos, Señor, ayúdame, Señor, no entiendo qué está pasando, Señor, ¿por qué me está sucediendo todas estas cosas a mí? Es allí donde está también presente la soberanía de Dios. Si Dios está permitiendo algo en tu vida, es porque Dios lo está haciendo para ti. Entonces, fíjate, aquí en este pasaje de David, del Salmo de David, o este Salmo de David, nos vamos a conseguir algunas cosas interesantes de cómo nosotros podemos disfrutar de esa bondad de Dios y entender cómo la soberanía de Dios va a estar presente en nuestra vida. Es importante señalarles que el libro de los Salmos abraza una gran gama de emociones y sentimientos de sus autores o de sus protagonistas. Abarca mucho de estas vivencias humanas y nos deja ver el corazón de sus protagonistas o de sus escritores. Y esa gama de emociones y de sentimientos son esa misma gama de emociones y sentimientos que tú y yo manifestamos en cualquier momento de la vida. Fíjate, y leo para ti, verso 1. Señor, mi corazón no es orgulloso, mis ojos no son altivos. No me intereso en cuestiones demasiado grandes o impresionantes que no pueda asimilar. La primera cosa que yo quiero enseñarte hoy y mostrarte hoy es que aprendamos a abrazar cada momento de la vida con humildad y discernimiento. Es lo primero. Es lo primero que quiero enseñarte hoy. Es lo primero que quiero enseñarte hoy. Abrazar cada momento con humildad y discernimiento. Acá, ciertamente, David nos está enseñando a que podamos estar atentos o desarrollemos la atención
en aquello que miras, en aquello que piensas y en aquello que sientes. ¿Por qué te digo estas tres cosas? Porque él enfoca aquí o describe un estado de humildad, pero en sentido negativo, cuando él está hablando de la humildad, dejándonos ver que van a haber cosas más allá de nosotros, de nuestras propias capacidades, de nuestros propios sentimientos, de nuestros propios pensamientos, de nuestras propias miradas. Hay cosas más grandes, más allá de nosotros mismos. Son esas cosas inexplicables. ¿Por qué amo o por qué quiero yo a tal persona si no recibo lo mismo de esa persona? Entonces uno dice, ¿y qué respuesta es esta? ¿Dónde la encuentro? ¿Ah? Aquellas cosas inexplicables de la vida, aquellas cosas que tal vez están más allá de mí, que no puedo tal vez pensar más allá porque no me da la capacidad de hacerlo. Y yo digo, por más de que pienso y pienso, no consigo respuestas ante todas estas cosas. Por más que observo y observo, no veo no veo la claridad del asunto, o no veo por qué yo tengo que estar o aceptando o tolerando tal y cual cosa. Así que David nos describe ese estado de humildad en ese sentido negativo, y es cuando nosotros tratamos, movidos por el orgullo, de tener el conocimiento de todas las cosas. Nosotros a veces motivados por nuestro propio orgullo, queremos el saberlo todo. Queremos saberlo todo, por qué pasa esto, porque yo siento así, o por qué me pasan las cosas. Eso se llama un orgullo. Eso se llama orgullo. Hay algo escondido en tu corazón que se llama orgullo. Y es el deseo de saberlo todo. Es el deseo de conocerlo todo. Y ahí es donde expresamos esas preguntas o esta pregunta. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué me sucede a mí? ¿O por qué me sucedió a mí? Levantamos esa pregunta. Señor, si yo soy bueno o si yo hago las cosas bien, ¿por qué me suceden estas cosas? Señor, si yo trato de portarme bien todo el tiempo, ¿por qué me sucede esto? Porque esto me está afectando, Señor. No es justo que esto me esté pasando a mí. No es justo que a mí me tenga que pasar esto, precisamente a mí. ¿Sabe? Eso se llama orgullo. Porque ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo para cuestionarle a Dios su soberanía? ¿Quién soy yo para decirle a Dios que tal vez se equivocó conmigo? O se equivocó de personaje. Que esto malo que me está ocurriendo a mí le ha debido pasar a otra persona o a aquella persona que sí hace las cosas mal. ¿Quién soy yo para que esto me esté sucediendo? En algún momento tal vez usted lo ha dicho, lo ha vivido, lo está experimentando ahora. Pero le digo algo. Nosotros no somos nadie para decirle a Dios que está haciendo las cosas o equivocadamente las está haciendo mal o se equivocó de persona. Te equivocaste conmigo, Dios mío, porque yo estoy haciendo las cosas bien. David podía hacer inclusive una petición como esta, porque él era el rey. Y como rey, él podía exigir saberlo todo en su reinado. Él podía decir, yo quiero saber todo lo que aquí pasa, con aquel y con aquel, y aún conmigo. Todo lo que pasa en mi reino yo lo tengo que saber. Yo tengo que saberlo todo, lo podía exigirlo todo. Pero a veces somos tentados por el orgullo a querer saberlo todo. Y alguien me puede decir, no, yo no tengo orgullo. Si piensas de esa manera, hay orgullo en tu corazón. Si yo pienso de esa manera, hay orgullo en mi corazón. Por querer saberlo todo. Por eso es que David usa estas metáforas con los ojos, con el corazón, con la mente, para enseñarnos a estar atentos en estas tres cosas. Lo que tú piensas, lo que tú miras, lo que tú sientes. Esas tres cosas nos permiten a nosotros evaluar esta del orgullo. Así que el problema aquí inicial que él nos presenta es la ambición y el orgullo. Ahora, ¿cómo poder contrarrestar todo esto? Siendo humildes. Jesús lo dijo varias veces.
El concepto apostólico también lo desarrolla más adelante. La humildad como un arma con la cual nosotros primero nos podemos relacionar con Dios, porque Dios oye al humilde, mira de lejos al altivo. La humildad se hace necesaria en todos y cada uno de los roles que desempeñamos día a día, porque la humildad es algo que debe acompañar al ser humano, porque es lo que nos permite a nosotros conectarnos de corazón a corazón con nuestro Dios. El segundo versículo que leímos hace un ratico dice: en cambio, me he calmado y aquietado como un niño destetado que ya no llora por la leche de su madre. Sí, tal como un niño destetado es mi alma en mi interior. Y la segunda cosa que yo quiero enseñarte que abraces en medio de un momento en el cual no recibas respuesta, estés en silencio, donde Dios es soberano, donde Dios tiene la razón para todo, es que abraces el propósito de Dios para tu vida. Usted vino aquí con una misión, usted vino aquí con una intención, usted vino aquí con un propósito. Usted no vino aquí a llenar una estadística. Usted no vino aquí para que le asignaran un número de identidad, una cédula, un número de identidad. Usted no vino a esta tierra a mostrarse hermoso así como usted es. Yo sé que usted llega, usted en su casa hermosea su familia, usted alegra el corazón de otros, en fin, pero esa no es la principal misión. Usted vino con un propósito mucho más grande, mucho más amplio, y es aquí donde usted debe aprender a abrazar ese propósito. Y fíjate tú cómo Dios observa su relación con Dios. Él va al punto, así cuando un niño, luego de ser destetado, de ser alimentado por mamá, se queda quieto y tranquilo. Los que le han prestado atención a ese momento en la maternidad, en la lactancia, se dan cuenta que cuando el niño termina de amamantar, a veces se queda dormido y se va despegando del seno de mamá y se va quedando dormido y se queda dormido ahí. Y queda plácidamente dormido, quieto y tranquilo. Así dijo, o así se veía David a sí mismo en su relación con el Padre, con su Creador. Sin embargo, nos deja ver también aquí en esa escena el nivel de confianza y seguridad que le transmitía o le transmite mamá a ese niño. Está seguro y confiado en los brazos de mamá. Asimismo, seguros y confiados en los brazos de nuestro Padre Celestial. Sus propósitos para mí son claros. Sus propósitos para mí son bien claros y definidos. Ahora bien, nuestra capacidad para creer en la soberanía de Dios es determinada por la capacidad de discernir y abrazar el Evangelio. Me gustaría que usted se lleve esas frases en su mente y en su corazón. La capacidad para creer en la soberanía de Dios está determinada por la manera o la capacidad que usted tiene para discernir y abrazar el Evangelio. En otras palabras, esto que está aquí. En esta medida que usted abrace esto, en esa medida que usted lea, internalice eso, usted va a creer en esa soberanía de Dios. Nada va a caer en cuestionamientos en su mente porque usted sabe de que Dios es soberano y desea lo mejor para usted y que usted fue traído aquí con un propósito a esta tierra. Que usted fue traído aquí por una intención. Dios no fue que se le ocurrió o como dicen algunos por allí, que mamá se le olvidó la pastilla o el descuido o una noche de fiesta o un momento de debilidad. No, usted está aquí más allá de eso. Usted está aquí porque Dios quiso que usted estuviera aquí. Porque Dios lo gobierna todo y Dios lo controla todo. Entonces, aquí usted nota que la confianza en Dios es proporcional al conocimiento que tengo del Evangelio. Mi confianza en Dios es proporcional al conocimiento que tengo del Evangelio. Si mi conocimiento va aumentando,
mi capacidad, mi confianza para con el Señor, ¿qué cree usted que va a pasar? Va a crecer, porque eso es proporcional. Mi confianza en Dios es proporcional al conocimiento del Evangelio. En la medida que conozco, en esa medida mi confianza crece. Alguien no me puede venir a decir, enséñame a confiar. Y si no lee la escritura o no ora, no busca de Dios, por más que le diga y le hable, porque no son mis palabras, son las palabras de Cristo, son las palabras de Dios la que me va a permitir a mí confiar en ese Dios y confiar en su soberanía, que en lo que Él permite, amén. Amén. Entonces, para entrarle a la soberanía de Dios, debes tener, número 1, humildad. No somos nadie para cuestionar a Dios y decirle por qué me pasa esto y por qué me sucede aquello. No somos nosotros calificados para entrar en esa conversación con Dios. No estamos calificados para entrar en ese nivel de discusión con Dios. ¿Ok? Así que lo primero que necesitas para entender la soberanía de Dios es humildad. Y la segunda cosa que aquí David nos está enseñando es a tener paz y seguridad. Paz y seguridad. Y esa la encuentro teniendo conocimiento del Evangelio. Paz y seguridad. Paz y seguridad. Ahora, a veces nosotros buscamos estos elementos, es cuando el agua llega al cuello. Y no, tiene que ser día a día. O sea, tú tienes que buscar de Dios todos los días, indiferentemente que el momento sea bueno o sea malo. Claro, eso está comprobado, que cuando los tiempos son malos, nuestra vida espiritual aumenta. Eso está más que comprobado. El hacernos buenas personas aumenta cuando la situación está dura, cuando está la cosa complicada. Me convierto y hago un esfuerzo por ser un mejor cristiano cuando la cosa está dura. Trato, oro más que lo normal cuando estoy en una situación crítica. Busco leer la palabra y hacer todo lo que me digan lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque quiero salir del problema. Pero pregunto yo, ¿para qué esperar que lleguen esos momentos para nosotros hacer todas esas cosas? ¿Por qué no irlas haciendo? Y de esta manera nos vamos preparando. Que aunque venga el chaparrón de agua que venga, aunque venga el problema que venga, si yo estoy seguro en mi relación con Dios y tengo paz con mi Dios y me siento como ese niño destetado después de ser alimentado por mamá, seguro y confiado de que Él velará por mí y cuidará de mí. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios mora en mí, sé que van a venir dificultades y adversidades, pero si Él mora en mí, yo podré salir victorioso y no caer en esa ansiedad y en esas preocupaciones y angustias exageradas. Todos los que estamos aquí tenemos desafíos y problemas. No hay nadie que no tenga un problema o un gran desafío en la vida. Pero tal vez usted y yo vamos a caer en esta diatriba. Lo que yo estoy viviendo no se compara con lo que tú estás viviendo. Lo que yo estoy pasando, no vale, eso es demasiado grande que tú no lo vas a poder soportar. Y tal vez ahí hay media verdad en eso. Sí, es verdad, yo no lo voy a poder soportar. ¿Por qué? Porque esa prueba no es para mí, esa prueba es para ti. Esa es la verdad del asunto. Esa es la verdad, que es tuya, no es de otra persona, no le pertenece a otro individuo, sino a ti. Y las mías me pertenecen a mí. Y aunque tú y yo las estandaricemos por tamaño, color y magnitud, eso no va a mover el corazón de Dios a decir, oye, las de Osvaldo son más duras, yo voy a tener más consideración con él, lo voy a ayudar más rápido para que salga de ahí. Y como las otras son livianitas, no, tranquilo, que ellos pueden estar mal. Dios no es así. Dios no es un titiritero
que nos está moviendo como marioneta. No, Dios nos está enseñando y nos está fortaleciendo el carácter a través de cada circunstancia que tú y yo vivimos, y que en medio de ese fortalecimiento de carácter se encuentra su soberanía presente, de que Él estará siempre allí, y si lo está permitiendo es porque tú puedes salir adelante. Si lo está permitiendo en tu vida es porque tú puedes enfrentarlo, es porque tienes la capacidad, la habilidad, los talentos, tienes todo para salir adelante. Dios no te va a poner algo que tú no lo puedas solventar ni puedas salir adelante. Dios te va a permitir que pasen cosas en tu vida. Es porque tú puedes. Es porque tienes la capacidad. Es porque tienes la habilidad. O tal vez sea la habilidad lo que te falte. Pero de que tienes el ADN de Dios para superar eso, lo tienes. De que tienes a bien los recursos para hacerlo, lo tienes. Tienes el principal recurso, que es la oración. Tienes otro recurso, que es su palabra. Tienes otro recurso, que es la iglesia, que te puede apoyar en la oración. Son recursos que están a tu disposición. Ahora, ¿qué es más fácil para nosotros? Quejarnos, señalar y aislarnos del cuerpo. Eso es lo que hacemos. Señalamos, cuestionamos, buscamos culpables, buscamos responsables y nos aislamos del cuerpo. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que demos gracias a Él por todo, porque eso va a producir un fruto en nosotros. Que involucremos a otros a que puedan orar por nosotros en esos momentos. Que podamos seguir asistiendo y haciendo lo que tengamos que hacer para la gloria de Dios. Y a su debido tiempo saldrá el sol para ti. A su debido tiempo saldrá la luz. Pero mientras estemos en esa actitud de queja, lamento, señalamiento, culpable, buscando responsables, señores, va a tardar. Porque no es lo que Dios te quiere enseñar. Estamos entretenidos en algo y no es lo que Dios te quiere enseñar. Yo les digo algo, si hay una materia que no está en el pensum de Dios es entretenimiento. Porque Dios no nos entretiene. Dios nos enseña, nos capacita, nos guía, nos ama y todo lo que usted quiera, pero menos entretenimiento. Dios no nos está entreteniendo aquí, ni aquí estamos un domingo, ay, me voy para el culto, allá me entretengo un rato y paso esas 2 horas. Es que esto no es un entretenimiento, esto no es un circo. Esto no es un circo. Esta es la casa de Dios donde venimos a buscar herramientas, recursos para avanzar en la vida y perseverar hasta el final de nuestros días. Esa es la casa de Dios, esta es la iglesia donde venimos a aprender y donde venimos a crecer en la fe. ¿Ok? El otro verso que quiero compartir ya para finalizar, el versículo 3. Oh Israel, pon tu esperanza en el Señor, ahora y siempre. Nota algo del pasaje. El verso 1 y el verso 2 habla de David a nivel de su persona. Como un niño destetado. Mis ojos no vieron esto, mis ojos no vieron aquello. Mi corazón no fue altivo. Pero ahora dice, oh Israel. Ahora se hace colectivo el asunto. Sí lo ve. Primero individual y ahora lo hace colectivo. Ahora involucra a Israel. Claro, él era el monarca para ese momento. Y ahora involucra a Israel. Date cuenta de esto. ¿Por qué? Porque ahora nosotros tenemos que también, además de humildad, paz, seguridad, ahora también se nos llega al punto de abrazar cada circunstancia en adoración. Abrazar cada circunstancia en adoración. Ahora fíjate, David finaliza entonces involucrando a su pueblo
Y nos enseña que un individuo puede estar humillado ante Dios, pero corporativamente también pudiera estar lleno de orgullo todo el pueblo y todo esto, pudiendo caer estos en idolatría, inclusive, porque esto pudiera llevar, el orgullo nos puede llevar a idolatría. Usted puede llegar a idolatrarse por el orgullo mismo. ¿Por qué? Porque es así, porque como usted quiera, como usted piensa, como usted crea, entonces usted es Dios. Usted se puede estar convirtiendo en un Dios a sí mismo. Dese cuenta de que si nosotros caemos en esa tentación, y es como yo digo, como yo pienso, como yo creo, listo, usted es su propio Dios. Y usted no va a esperar otra solución de otro, sino de usted mismo, porque usted es su Dios. Y su provisión va a venir de usted mismo porque usted es su Dios. Eso se llama ¿cómo? Idolatría. Eso se llama idolatría. Ahora, es allí donde caemos en una adoración a alguien que no es Dios. Y tal vez pudiésemos ser nosotros mismos. Y eso nos va a llevar entonces a caer en ansiedad y a llenarnos de ansiedad o a llenarnos de desesperación, a llenarnos de desesperanza, producto de enfocar nuestra adoración a alguien que no es Dios, a alguien que no es el Señor. Ahora fíjate tú, ¿cuántas expectativas tenemos nosotros aún de lo que creo, de lo que pienso? Esas expectativas que nos creamos. A veces caemos en lo que diga tal figura porque es carismático, porque es esto y porque todo lo que diga es así. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado porque eso puede marcar una dirección en su vida. Y cuando alguien comienza a usurpar ese lugar de Dios en tu corazón, entonces nos convertimos en idólatras. Por eso es que este hombre termina en lo que es la adoración a Dios de una manera genuina y sincera, sin caer en otros términos y en otros escenarios. Yo anoté algo aquí que a mí me gustó de un pensador cristiano, y él dijo lo siguiente, y lo anoté para que no se me olvidara. La renovación personal del Evangelio significa que se experimenta de verdad las doctrinas del pecado y la gracia del Evangelio, y no simplemente se les conoce conceptualmente. En otras palabras, y para decirlo en la versión barquisimetana o guara, que es la que yo manejo, la renovación de cada uno de nosotros se va a experimentar en esa verdad del Evangelio, en la práctica y no meramente un concepto. Porque yo puedo conocer mucho esto. Puedo conocérmelo de tapa a tapa. Donde hay comas, ¿cuántas comas hay en la Biblia? Porque hay gente que son tan estudiosos que creen que eso les va a sumar para salvación. Señores, eso no suma para salvación. ¿Cuántas comas tiene la Biblia? ¿Cuántos puntos aparte tiene la Biblia? ¿Cuántas veces aparece la palabra Dios en la Biblia? ¿Cuántas veces aparece la palabra tal? ¿Cuántas figuras hay? O sea, sí es bueno saberlo. Eso es parte de información. Y cuando tú das un sermón o estás hablando y tú dices todo eso, ¿qué va a decir la gente? Fulano sabe. Fulano conoce. Claro, tiene mucha información. Pero hay un abismo inmenso entre saber, conocer todo eso y practicar todo eso. El abismo es grande, ¿oyeron? Entre conocerlo y practicarlo. El asunto no es tanto conocerlo, el asunto es practicarlo. Cuando tú eres un hacedor de la palabra de Dios. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo que enseña acerca de eso. Que no sean oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Porque hay un fuerte peso en ser un hacedor.
Entonces, cuando yo estoy consciente de esta verdad, yo me voy a alinear ciertamente al Evangelio, a la palabra de Dios. Yo me voy a alinear considerando que hay principios muy contundentes para mi vida, principios fuertes y sólidos para mi vida, que me van a permitir llegar al cielo. Porque al cielo no vamos a llegar siendo felices, alegres, cantando, gritando. No, al cielo vamos a llegar por nuestra constancia, nuestra fidelidad al Señor. Así vamos a llegar, siendo fieles al Señor hasta el fin. Así que nuestras convicciones son importantes y deben ser claras y firmes. Claras y firmes nuestras convicciones. Que no venga cualquier soplido, filosofía, pensamiento, expresiones bonitas que nos enamoren, endulcen el oído, porque muchas de ellas carecen de la verdad absoluta de Dios. El hecho de que tenga media verdad no la hace verdad absoluta de Dios. El hecho que yo pueda tomar un versículo y saque una frase, ay no, pero es que la saqué de aquí del pasaje tal y hago una frase, puede ser una media verdad que yo estoy construyendo de una verdad. Y la otra media verdad no la tomo en cuenta. ¿Por qué? Porque me golpea. ¿Por qué? Porque no me conviene, porque no me gusta, porque para digerirla cuesta. Entonces yo tomo solamente un pedacito de un versículo y saco una media verdad y me presento ante ustedes y se las digo. Eso está en la Biblia. Sí, eso es verdad. Es una media verdad. Me faltó la otra mitad y tal vez la otra mitad no estaba, estaba la esencia del asunto. Así que tenemos entonces, para entender un poco la soberanía de Dios, y cuando estemos en esos momentos donde Dios guarda silencio, o en esos momentos donde no hay respuesta de Dios, o en esos momentos donde no encuentro qué hacer, me encuentro como en un lugar solitario y no oigo nada, ni percibo nada, ni entiendo nada lo que leo, ni en la canción que oigo me suena como cualquier otra canción. Esos momentos que uno se siente así como medio solitario. Recuerda, ser lo suficientemente humilde para reconocer que Dios es soberano. Mantén la paz, la calma y la seguridad de que Dios está ahí contigo. Mantén la calma, mantén la paz, mantente allí seguro porque Dios no te va a dejar. Aliméntate del Señor y Él te va a dar paz. Así como el bebé se alimenta de mamá y queda en brazos, dormido, seguro, tranquilo. Asimismo, aliméntate de la palabra del Señor para que puedas estar en paz y en tranquilidad y en seguridad. Solamente alimentándonos de la palabra vamos a conseguir ese mismo estado que un ser humano siente o percibe cuando es destetado de los senos de su mamá a la hora de ser alimentado. Y otra cosa que vas a necesitar, y esta última que te estoy mencionando, es esperanza. Ten esperanza de que va a salir la luz para ti, de que va a llegar la respuesta que tanto estás esperando, que va a encontrar lo que estás buscando, pero debes ser fiel. Fiel. Aférrate al Señor. Yo no tengo otra cosa que decirte. Tal vez usted me dirá, pero pastor, yo me sé eso. Es lo que tienes que hacer. Aferrarte a Dios, leer la palabra, disfrutar de la presencia del Señor. Así como podemos disfrutar de la presencia de alguien, disfrutar de un ambiente festivo, estamos en una fiesta y le estamos pasando bien. Asimismo, disfruta de la palabra de Dios, pero en una máxima expresión. Que la pases bien y que puedas deleitarte en el Señor. Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón, dice la palabra. Deleítate en el Señor cuando leas la Escritura. Deleítate en esa historia. Si no la entiendes, señores, ahora tenemos una herramienta que es la internet. Usted puede buscar explicación del salmo tal y ahí le va a dar una explicación. No una, muchas explicaciones. Lea unas cuantas de esas explicaciones, compare y permita que la palabra de Dios ministre tu corazón. No eran como antes en nuestros tiempos,
Abre esa Biblia y léalo y pídale al Espíritu que le revele y le diga cómo son las cosas. Óigame, no era fácil. Pero ¿sabe qué le puedo decir yo con seguridad, con certeza, por experiencia? Que eran los momentos donde uno sentía más cerca a Dios. ¿Cómo yo sentía a Dios en esos momentos donde yo decía, Señor, háblame en tu palabra, yo no entiendo lo que me está pasando, o yo no sé esto y lo otro, háblame en tu palabra, ponme un versículo en la mente, en el corazón, donde tú quieras, pero ¿qué leo? ¿Qué leo, Señor, para que esta alma se pueda calmar y pueda estar tranquila y quieta? Por cualquier lado Dios me enviaba un pasaje, yo lo agarraba en el aire ahí rapidito y lo buscaba y lo leía y lo releía y lo leía. Pero entonces descubrí que habían unas letricas al lado de los versículos y yo dije, ¿y esas letricas? Y habían otras citas abajo conforme esas letricas. Y yo, estas letricas y estos versículos me tienen que llevar a otra parte. Entonces yo me iba a esas otras versículos que estaban ahí, con esos versículos conectivos que estaban ahí, que más o menos decían lo mismo en otros momentos, en otros tiempos. Y por ahí me dejaba ir y anotaba y escribía. Y después que tenía todo ese rompecabezas, me alejaba un poco y veía entonces lo que Dios quería hablar a mi corazón. Y yo decía, gracias, Señor. A veces eso me llevaba una semana, a veces me podía llevar 15 días. O hay veces que una mañana. Todo yo creo que dependía mucho de mí, de mi corazón y de mi búsqueda. No voy a culpar a Dios de que Dios, bueno, sigue pues, vas bien, vas bien. No, porque Dios no juega así con uno. Sino que dependía mucho de mi corazón, de abrir mi corazón, de entender y de ver, de leer y de buscar. ¿Qué significará esta palabra? La voy a buscar en el diccionario. Y usted no se imagina el cariño que yo le tengo a un diccionario. Para mí, después de la Biblia, un diccionario. Porque el diccionario tiene todos esos conceptos que yo no conozco. Y entonces me da claridad a la hora de estudiar su palabra. Y para mí ha sido una bendición los diccionarios. Yo se los recomiendo, lean diccionario. Yo a veces estoy así, me pongo a leer palabras y a veces me consigo con él y digo, mira lo que significa tal cosa. Mira, esto está aquí. Yo pensaba que no estaba en el diccionario, pero aparece aquí en el diccionario. Y parezco un niño revisando un diccionario y aprendiendo de esas palabras. Y ha sido para mí un refrigerio bastante grande. Eso me ha llevado a conocer a Dios y saber de lo que Él es capaz. Y cómo poder entender su soberanía. Que no soy quien para molestarme con Dios. Y no soy quien para dejar de venir o para dejar de ir a la presencia de Dios. No soy quien. No somos quien para decir, bueno, porque no me respondes, no oro más. Hasta que no me responda, como una vez en una iglesia donde yo estaba. No nos vamos de aquí hasta que Dios nos hable. Yo les digo, yo me asustaba. Hasta que hora y demás estar aquí. Y yo miraba para este lado, porque yo asociaba que Dios hablaba, era cuando escuchaba a alguien hablar en lengua. Si esa gente no hablaba en lengua, alguien no hablaba en lengua, Dios no estaba hablando. Entonces, así aprendí. Entonces yo miraba, este no habla, ay Dios que hable. Cuando yo escuchaba algo por allá que no entendía, ya viene Dios, ya va a hablar Dios, decía yo. Y me alegraba, porque ya me iba. No por otra cosa, sino porque ya me iba. Pero eso es malformación. Eso es malformación. Así que bueno, mis amados, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Espero que la soberanía de Dios te siga sorprendiendo todos los días y que entiendas algo. Que Dios es bueno, que Dios es soberano y que no te va a exponer a ti a una situación que tú no puedas solventar o puedas salir adelante. O te va a colocar algo para estancarte y para destruirte. No. Dios permite situaciones para crecer y fortalecer nuestro carácter. Señor y buen Dios, en esta mañana te damos gracias